Muy buenas noches. La caravana migrante Éxodo de la Pobreza, que busca llegar a la Ciudad de México, que salió desde Chiapas, actualmente se encuentra en Oaxaca, sigue encontrándose con obstáculos y sus integrantes aseguran ser objeto de engaños. Al menos así lo ha catalogado el líder de esta caravana, Luis García Villagrán, quien también es coordinador del Centro por la Dignificación Humana. Tras una reunión con funcionarios del Instituto Nacional de Migración, se dijo que si se entregaban voluntariamente a las autoridades mexicanas, serían trasladados a las oficinas del DIF en Villahermosa, Tabasco, para supuestamente ahí entregarles las visas humanitarias que han pedido desde su entrada a México. La propuesta fue rechazada por quienes lideran esta caravana, pues creen que no se cumplirá el acuerdo. Saludo al líder de la caravana, a Luis García Villagrán. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted por atender la llamada. Entonces, el Instituto Nacional de Migración les propuso un nuevo acuerdo. Entiendo que ya en semanas anteriores les había hecho una propuesta similar, sin embargo, terminó la caravana disolviéndose y no hubo esas visas humanitarias. Y ahora la propuesta es llevarlos a Villahermosa, Tabasco, ¿correcto? Sí, efectivamente, se ha acercado la gente del Instituto Nacional de Migración con nosotros, con todos los que conformamos esta coordinación, sí. Pero las propuestas son inviables en el sentido de que tenemos que tener certeza de lo que puede ocurrir con todos los compañeros que en este momento permanecemos en Oaxaca, en Santo Domingo Ingenio, y somos muchos, son mujeres, son niños, es gente vulnerable, y estamos pidiendo que se resuelva esto conforme al artículo 52, fracción quinta de la Ley de Migración, y que se nos otorgue una visa por razones humanitarias. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Sí. ¿Qué les sugirieron el traslado a Villahermosa, Tabasco? Si es el ofrecimiento de visas humanitarias, ¿por qué no dárselas en Oaxaca? ¿Por qué trasladarlos a Villahermosa? ¿Qué se argumentó al respecto? En primer lugar, México está atrapado con los compromisos, así lo consideramos nosotros, con los compromisos ante el gobierno de los Estados Unidos en política migratoria. Sabemos que tanto el presidente Joe Biden como su oponente en este momento, Donald Trump, están alzando la bandera de la migración para así obtener votos que les dé el gane. Por lo tanto, presionan a México con detener, mitigar la migración, que se traduce a su vez en detener a los migrantes pobres aquí en esta parte del país, que es la frontera sur. Actualmente la caravana, ¿de cuántos migrantes está compuesta? Vimos salieron a unos 6,000, entiendo, desde Chiapas. Para llegar a Oaxaca pasaron distintos obstáculos, se dispersó en algún momento, se volvieron a unir, llegan a Oaxaca, están ahí todavía esperando alguna respuesta del Instituto Nacional de Migración que les da esta alternativa. ¿Cuántos son actualmente? Sí, hicimos un recuento el día de ayer precisamente, y tenemos ya una lista de 1,728 personas, 452 son niños, mujeres y niños menores de 14 años. Ahí es población altamente vulnerable, pero yo te quiero decir una cosa y aclarar una cosa. Si bien somos 1,700, hay personas en Cuchitán, hay personas en San Pedro Tapanapepec, en Arriaga, en Iltepec y en Zanatepec, conformando un total de 4,000 personas que estamos repartidos en estos poblados, que estamos en espera de una respuesta del gobierno federal para seguir avanzando, y las condiciones del clima no nos permiten avanzar en este momento. Sí. Hay mucho aire, hay mucho viento, y esperamos retomar la caminata el día jueves. Sí, veíamos las imágenes que el fin de semana nos enviaba nuestro compañero corresponsal Ramón Bragaña desde Oaxaca. Hay muchos migrantes, no sé si siga siendo, si en estos días algo haya cambiado, pero varios migrantes con problemas respiratorios, con enfermedad respiratoria debido al clima. Sí, así es, definitivamente traemos muchos niños, muchas mujeres, hay mujeres embarazadas, hay bebés, hay por ahí un bebé de 1 mes de nacido, y las condiciones son verdaderamente inhóspitas. Estamos durmiendo ahorita en el domo, en la cancha de este poblado de Santo Domingo Ingenio, pero en condiciones difíciles. La gente hace una comida al día. Hacemos un llamado a la opinión pública para que la opinión pública presione al gobierno de México para solucionar este problema, porque si bien es un grupo de 1,700, estamos hablando de una cantidad bastante significativa. Yo considero que desde Tapachula y hasta esta región del país se están caminando al menos unos 35,000 migrantes. 35,000 migrantes desde Tapachula caminando por, al menos lo que me dice, el sur de México.
Así es, total y definitivamente eso lo puede notar cualquiera que vaya por las carreteras de esta parte del país. Increíble. ¿Qué garantiza una visa humanitaria para quienes nos ve, que quede claro en términos legales? ¿Qué le garantiza a un migrante ese documento, ese permiso, digamos, de tránsito? Estar en territorio nacional con una certeza jurídica, porque mientras somos presas de la delincuencia organizada, presa de las mismas corporaciones policíacas de los 3 niveles de gobierno, que en todo el momento extorsionan al migrante y se han hecho rico a base de la extorsión y del cochupo, que desgraciadamente al no tener un documento, pues sufren esos daños. Sí, el objetivo central de estos alrededor de 4,000 migrantes con los que usted tiene contacto, ¿no? En estos grupos de los que me da cuenta, usted está con 1,718, pero me habla de otros puntos que conformarían estas 4,000 personas. ¿El objetivo central es Estados Unidos o tienen otras alternativas ya en México? No, la mayoría de los que vienen aquí caminando quieren quedarse en México. ¿Quieren quedarse? Todos sabemos que Estados Unidos, y ellos son más conscientes que nada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, este año va a ser imposible, casi imposible, va a ser una tarea muy difícil pasar a los Estados Unidos, a menos que tengan la cita del CBP-1, pero muchos quieren quedarse al menos este año en México. Bien, pues Luis, nos mantenemos atentos, ojalá que pronto reciban la atención necesaria. Son seres humanos, están buscando una mejor vida y es lo que deberíamos estarles ofreciendo aquí en México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo. Gracias a Luis García Villagrán, quien coordina parte de esta caravana, el avance de esta caravana en estos momentos al sur de México. Las visas humanitarias, como veíamos, son la principal exigencia de los migrantes que transitan por el país para poder hacerlo sin riesgo a ser deportados. Por ello, migrantes haitianos que llegaron a la Ciudad de México se manifestaron frente a la Cámara de Diputados para pedir la intervención de los legisladores y gestionar las visas humanitarias que piden, con el fin de circular libremente por territorio mexicano y dar a los menores derecho a la educación, que puedan estudiar en México. Wilmer Metellus, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, acusó al gobierno mexicano de hacerle el trabajo sucio en materia migratoria a Estados Unidos y demandó la renuncia inmediata de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, a quien catalogó de racista por supuestamente haber hecho críticas fuertes contra las personas de origen haitiano. Además, le dijo que es un autoritario al no querer un diálogo con los migrantes. Y es que los migrantes se someten a graves riesgos en su camino. Como muestra lo ocurrido en Tlaxcala, donde más de 700 migrantes fueron encontrados dentro de una bodega perteneciente al exalcalde de Coajomulco, Javier Serrano, quien construyó la bodega antes de dejar el puesto para asumir otro cargo en el gobierno estatal. La historia es de mi compañera Ana Laura Vázquez. Esta bodega, en la que el domingo pasado fueron localizados 726 migrantes, no está en un lugar clandestino ni abandonado. Se trata de un inmueble de grandes dimensiones, ubicado sobre la avenida San Antonio, la principal del municipio de Coajomulco, Tlaxcala. Está rodeado de viviendas y locales comerciales, y aún así la policía no se percató del traslado e ingreso de los migrantes, originarios de Guatemala, Argentina, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras. Siempre ha estado cerrado, de hecho siempre ha estado cerrado. Por eso se nos hizo extraño, porque realmente el lugar siempre prácticamente está abandonado. Pues es que vemos que viene gente, pero no sabemos ni qué tipo de gente es, entra y pues así que no sabemos nada. Según el reporte de los vecinos al 911, la madrugada del domingo los extranjeros fueron trasladados en 2 tractocamiones. Notaron que no hablaban español, lo que levantó sospechas. ¿Qué seguridad tenemos como municipio? Elementos de la Guardia Nacional hallaron a los migrantes dentro del lugar, equipado con colchonetas, cobijas y baños portátiles. Según el actual alcalde Miguel Ángel Neria, la bodega es propiedad de su antecesor, Javier Serrano. Fue construido entre 2017 y 2021 durante su mandato, y luego Serrano fue nombrado por la gobernadora Lorena Cuellar, delegado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Huamantla. Desde que descubrieron a los migrantes, no ha dado la cara y menos explicaciones, pero la investigación está en manos de la FGR. Los migrantes permanecen en un albergue provisional, adaptado en el Auditorio Municipal de Coajomulco, a la espera de que se defina su situación migratoria. Lo triste y lo lamentable, que desgraciadamente trafican con gente que se abusan de ella,
abusan de ella con engaños y todo. Bueno, a veces ve uno la televisión y se los llevan, ¿no? A trabajar los campos con los narcos y todo eso, y pues no estamos tan lejos de la realidad. Desde Tlaxcala para Milenio Noticias, Ana Laura Vázquez. Y en más del tema, anoche Donald Trump, aspirante republicano a la candidatura presidencial y ganador de la primera primaria del partido, se refirió a los migrantes, tema que será recurrente en este año electoral en Estados Unidos. Ahí amenazó con cerrar la frontera y criminalizó a quienes buscan un lugar distinto donde vivir, a los migrantes. Sin confrontarlo, esto respondió el presidente López Obrador. We're going to seal up the border. Because right now we have an invasion. We have an invasion of millions and millions of people that are coming into our country. I can't imagine why they think that's a good thing. It's a very bad thing. I think it's a group of people that are probably larger in number than New York State. And we can't have that. We can't have that. It's not sustainable as a country. It's horrible. And you know, they're coming from prisons and jails. They're coming from all over. They're coming from countries that most people have never heard of. And they're coming from mental institutions and insane asylums. They're being emptied out into our country. And they're terrorists. Many terrorists are coming in. Bueno, que es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. No se puede cerrar la frontera porque es fundamental la integración económica, social. Es indispensable la buena vecindad. Vamos a más información del día. El gobierno federal presumió que los homicidios dolosos cayeron en diciembre del 2023 en comparación con el mes anterior, noviembre. Si sumamos homicidios y feminicidios, hubo 2.377 asesinatos, esto es 1.9% menos que en el mes de noviembre. De esta forma, el año cerró con 30.523 homicidios dolosos, incluyendo los feminicidios. Son 83 asesinatos en promedio al día, 83 personas asesinadas al día. En tanto, la extorsión cayó, si comparamos con los datos de noviembre y diciembre de 2023, pero el secuestro subió 29% y cerró 2023 con 806 casos. 806 personas fueron secuestradas, al menos lo documentado por el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las muertes violentas tienen una tendencia a la baja en lo que va de este sexenio. Si comparamos los casos totales al año, en 2019 hubo 35.690 asesinatos. Esto es 14.5% más que los reportados en todo el 2023. El mes de diciembre pasado también tuvo un balance a la baja comparado con los últimos 7 diciembres, es decir, 7 años. En 2017 se reportaron 2.643, 2018, diciembre 2.994, y desde ese pico alcanzado, las cifras fueron disminuyendo hasta los 2.377 homicidios dolosos de diciembre del 2023. Aún así, siguen siendo más de 2.000 asesinatos y le mostraba yo el promedio diario del año pasado, 83 personas asesinadas al día. En más información de inseguridad y violencia, la madre buscadora Lorenza Cano fue reportada como desaparecida desde anoche en Salamanca, Guanajuato. Según reporte, lo que indican es que hombres armados entraron a su casa, asesinaron a su esposo, a su hijo y se la llevaron secuestrada. Según informaron integrantes del colectivo Salamanca Unidos por los Desaparecidos, así ocurrieron los hechos. Ya hay una denuncia ante la Fiscalía de Guanajuato. Lorenza se integró a los colectivos de búsqueda para localizar a su hermano, quien desapareció el 17 de agosto de 2018. Hoy no solamente tiene un hermano desaparecido, tiene un esposo asesinado, un hijo asesinado y ella está secuestrada. En el 6º aniversario de la entrada en vigor de la Ley General en materia de desaparición forzada de las personas, familiares de personas ausentes denunciaron que el gobierno federal está desmantelando las instituciones creadas para abordar la crisis de desapariciones. Advirtieron que el censo del gobierno federal, ordenado por el presidente López Obrador, carece de transparencia, metodología y consulta con las familias y la sociedad que permita dar credibilidad a los datos presentados. Ante los recientes cambios en el Sistema Nacional de Búsqueda, observaron con preocupación y decepción
decepción los intentos del gobierno de regresar a debates ya superados, lo que resulta en una revictimización y desvalorización de sus esfuerzos. Al respecto, la Secretaría de Gobernación emitió este comunicado. El documento explica que la Comisión Nacional de Búsqueda se está fortaleciendo a través de la reorganización de sus procesos de trabajo, como acciones como la generación de más procesos de búsqueda y con la confrontación de información como bases de datos. El texto señala que ningún recorte presupuestal o de personal afecta las labores de la Comisión Nacional de Búsqueda, por lo que el despido de Javier Yankelevich no afecta, según este comunicado, la búsqueda de personas desaparecidas en la época de la Guerra Sucia. Un reclamo de las madres buscadoras es que no corran a la gente que estaba dando buenos resultados. En Chiapas, pobladores de Chicomucelo se enfrentaron con palos y piedras contra elementos del Ejército y Guardia Nacional después de que los militares burlaron la cerca que los pobladores habían instalado ahí para impedir el acceso a integrantes del crimen organizado. El despliegue de los soldados ocurrió tras una balacera que ocurrió anoche en ese municipio. Sin embargo, los pobladores les impidieron el paso, el acceso, mientras intentaban dialogar. Se desató esta riña. Están tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad. ¿Cuál problema? El problema que son ustedes cobardes. Porque otra gente armada les tiene miedo. Para eso se deben de unir. ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Los tienen puestos. ¿Cuál es silencio? Tú también que estabas gritando. No te atrevas otra vez. Te tengo ubicado. Te tengo ubicado, cabrón. Pobladores de Chicomucelo emitieron este comunicado, denunciaron que algunos de sus habitantes son víctimas de migración forzada por la violencia, es decir, son desplazados. En el documento indican que los militares los acusaron de ser parte de un grupo criminal, que les lanzaron gases lacrimógenos y que los amenazaron en el lugar. Por ello hicieron un llamado a las autoridades a garantizar seguridad en ese sitio, en lugar de amedrentar a quienes se organizan para proteger a sus comunidades. La Fiscalía del Estado no se ha pronunciado al respecto, ni sobre la balacera reportada por los pobladores, ni por este enfrentamiento con las fuerzas federales. En otro caso, el gobierno federal confirmó la desaparición de 9 personas en la localidad de Santa Fe, Tepetlapa, en el municipio de Buenavista de Cuéllar, en Guerrero, quienes fueron privadas de su libertad por un grupo de personas armadas el pasado domingo. Se sabe que las 9 personas secuestradas son hombres, entre ellos hay un niño. Estaban en una fiesta familiar cuando sujetos que presuntamente portaban vestimenta militar llegaron al lugar y de ahí se los llevaron. A 3 días de estos hechos, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se han intensificado los operativos de búsqueda en la región norte de la entidad con la intención de localizarlos. Y veíamos las imágenes de la conferencia mañanera porque precisamente ahí el que encabeza la Guardia Nacional, Ricardo Bucio, daba a conocer este hecho, que se confirma la desaparición de estas 9 personas, 9 hombres, incluido un niño. La inseguridad en Guerrero ha provocado que el Partido Movimiento Ciudadano decidiera no postular candidatos en al menos 20 municipios de la entidad, donde considera que existen amenazas y un ambiente de hostilidad en contra de los aspirantes. El vocero de Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Montes Carrillo, llamó a los 3 niveles de gobierno a garantizar la seguridad a todos los participantes en este proceso electoral del 2024. Reprochó que existan dirigentes de partidos que minimicen el clima de inseguridad, refiriéndose al diputado local y dirigente de Morena, Jacinto González Varona, quien ha declarado que no atribuye el incremento de la inseguridad al proceso electoral, sino a la concentración de las fuerzas de seguridad en el puerto de Acapulco tras la devastación provocada por el huracán Otis. Pero las agresiones contra políticos continúan en el país. Esta vez la víctima fue el diputado federal por el PAN, Enrique Godínez del Río, quien sufrió el robo de su camioneta tras acudir a un evento de la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez en Uruapan, en Michoacán. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, los hechos sucedieron cuando el legislador y su equipo transitaba en la camioneta, iban en el tramo carretero Carapan-Zamora. Ahí hombres armados los obligaron a bajarse
Después se dieron a la fuga con todo y la camioneta. El diputado y su equipo fueron auxiliados por personal de la Fiscalía sin que se reportaran lesionados. Más tarde fueron trasladados a sus domicilios en la ciudad de Zamora. No solo a nivel estatal, sino nacional, Morena ha minimizado los hechos de violencia contra actores políticos al considerar que no se requiere un mayor operativo para garantizar la seguridad de sus precandidatos. Así lo explicó Mario Delgado, el dirigente nacional del partido. Ustedes lo conocen, un esquema de seguridad para nuestra candidata presidencial muy discreto, pero los candidatos a gobernador, por ejemplo, no tienen un operativo especial. Y no se les invitaría que tengan. Y no lo tendrán los demás candidatos, porque no es necesario. Entonces también no vamos a dejar de postular candidatos en ninguna zona del país. O sea, no tenemos hasta el momento algún reporte que por las condiciones de seguridad en alguna zona del país no podamos presentar candidatos. No es el caso. El tema quiere ser abordado por la precandidata presidencial del PAN, PRI, PRD, Xochitl Gálvez, quien propuso a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, PT y Partido Verde, debatir al respecto. Además, agregaría el tema de salud y corrupción. La exjefa de gobierno le respondió. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? Pues primero que no por mucho madrugar amanece más temprano y que no por mucho provocar se crecen las encuestas. Del lado del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez quiere debates semanales del tema que sea. Una buena estrategia para darse a conocer. La propuesta se da el mismo día que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a su principal promotor, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, eliminar de sus redes el video de su destape, publicado el 9 de enero, en el que con chela en mano daba su respaldo y anunciaba la precandidatura de quien fue su coordinador de precampaña. La decisión del INE se da luego de que un ciudadano acusó al gobernador de intervenir en el proceso y beneficiar a Álvarez Maínez. El INE declaró improcedente una tutela preventiva a Samuel García para ordenar que no se vuelvan a repetir estas acciones, pero sí lo exhortó a no violar la Constitución y a pegarse a sus responsabilidades como gobernador. Hasta esta hora no ha borrado ese video de sus redes el gobernador. A las pocas horas de haberse dado a conocer esta resolución, el precandidato de Movimiento Ciudadano subió un nuevo spot a sus redes sociales en el que mostró el llamado Movimiento Escucha, el cual con una cabina han recorrido el país para escuchar las causas, los anhelos y las preocupaciones de todas las personas. Más tarde, en otro video, fue donde solicitó al INE más debates. Precisamente hoy estamos acudiendo ante el INE para exigir que haya un debate por semana, que sean muchos más los debates de ideas, propuestas y causas que tengamos quienes aspiramos a dirigir este país. Y creemos además que se debe de corregir un tema fundamental en este proceso. Hay una candidata que lleva 3 años en campaña, que ha utilizado los recursos de la Ciudad de México en esa campaña ilegal anticipada para financiar todo tipo de eventos espectaculares y mítines. Hay otra candidata que decidió empezar su carrera a la presidencia hace 8 meses, violando los tiempos que establece la ley para las precampañas y las campañas, y que también lleva una gran cantidad de recursos gastados en su campaña. En información de la Ciudad de México, una supuesta falla de una grúa provocó la caída de una dovela sobre la estructura de las obras del tren interurbano México-Toluca, causando un accidente en esta zona que está en construcción de este proyecto que, por cierto, inició ya hace casi 10 años en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto y aún no terminan la obra. Las cámaras de seguridad de los alrededores captaron el momento en el que la dovela se desprende de la grúa y cae sobre una camioneta y un taxi, muy cerca de 2 mecánicos que estaban ahí revisando una camioneta. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México aseguró que un mal funcionamiento de la grúa fue lo que originó la caída de la dovela. No hubo heridos, no hubo víctimas mortales, pero ¿qué tal el susto? Mira, teníamos pocos y no nos mandan a llamar a comer, ahí nos agarra. Estaba limpiándola y el señor estaba también durmiendo, ¿verdad? Por un ratillo nada más, él se paró y se bajó, si no también lo agarra allí. Pero completamente destrozada su camioneta. Realmente está abajo de la pieza mío y el carro del señor, porque también el taxi está abajo de las de esas. ¿Usted es el conductor del taxi? Sí, soy el conductor del taxi. Lo que pasa es que lo traje a revisar un taller que está ahí enfrente, una fallita que le salió y en lo que esperaba el maestro
me senté un rato, pero en el momento que vi que estaba subiendo esa cosa, me bajé nomás para ver y ya cuando me paré enfrente, sí, se dobló la grúa. El susto más fue porque los mecánicos estaban al lado, al chavo le cayó rozando la máquina esa, al hijo del mecánico de verdad, porque si no también hubiera sido otro. La empresa responsable de la construcción se hará cargo de los gastos e indemnizaciones correspondientes. Saludo a Miguel Sarmiento, reportero de Milenio y Canal 6, quien se encuentra ahí en la zona. Miguel, ¿qué ocurre en estos momentos? Siguen los trabajos, entiendo, para remover. ¿Qué pasa por allá? Buenas noches. Gracias, Alejandro Domínguez. Muy buenas noches. Estamos a solo 150 metros de donde está parte de esta estructura con la dovela, como bien ya lo señalabas. Hace unos momentos un grupo de peritos ya se retiraron del punto. En las imágenes de mi compañero Leonardo Sánchez, pues quedan estas dos máquinas. Se está en espera, sobre todo, Alejandro, que pues bueno, sea pues rompan en este caso pues parte de la estructura que cayó. Estamos hablando que fue de aproximadamente 25 metros de altura. Estábamos hablando que es una dovela que pesa alrededor de 30 toneladas, 11 metros de largo por 3 de ancho. Lo que sí también te puedo indicar es que, por ejemplo, no hay ninguna instrucción en este caso para quienes habitan en este punto, para quienes están, o en este caso habitantes de esta zona que pues tengan que retirarse. Ellos están con sus actividades normalmente. Tenemos un resguardo por parte del Ejército Mexicano en la zona cero, también por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La zona pues permanece cerrada para el tránsito vehicular y se está en espera de que comiencen pues los trabajos para poder ir retirando pues parte de esta estructura. Esto es lo que se ha estado registrando en la zona. Vamos a estar al pendiente de todos los detalles y ya te estaremos dando más información con respecto, pero lo que sí te puedo indicar es que hace unos momentos pues bueno, un grupo de peritos ya se retiraron de este punto. Miguel, te agradezco muchísimo el reporte. Estamos atentos a lo que pasa ahí en esa zona de la Ciudad de México. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a Miguel Sarmiento. Con eso hacemos una pausa y regresamos a hablar del gran José Agustín, que nos dejó hoy a los 79 años. Volvemos. Este martes murió el escritor mexicano José Agustín a los 79 años. Su funeral será privado, según informó su familia. En las últimas 2 semanas estuvo delicado de salud. Incluso había recibido la extremaunción por parte de un sacerdote que era su amigo. José Agustín escribió novelas, obras de teatro, guiones de cine y crónicas periodísticas. Que en paz descanse. Revolucionó las letras mexicanas, no solo por su temática, la de un chico que va a entrar a la prepa y mientras tanto se la vive de fiesta en fiesta. Fumo, no demasiado, pero también fumo. Y lo que quizás sí me es casi indispensable es la música. Música. Sí. No compite contigo, no te distrae. Para nada. Hay gente que necesita silencios sepulcrales, ¿no? ¿Que oyes rock? Oigo rock, oigo mucha música clásica, oigo mucho jazz por lo general. Es lo que estoy oyendo mucho cuando estoy escribiendo. Esta de Agustín es básicamente una propuesta literaria. Era la época en que estaban de moda pues Jean-Paul Sartre y Albert Camus y Bachelard, en fin. Entonces yo me ponía a leerlos con mucho entusiasmo. La gran revolución que trajo en el lenguaje, un lenguaje coloquial que en cierta forma tomó del acervo rico de los mexicanos. Y bueno, pues La tumba salió primero, pero De perfil fue el que encadenó todo. Saludo en la línea de Milenio a José Luis Martínez, editor del suplemento cultural de Milenio Laberinto. José Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Alex. Se va un grande de la literatura, veíamos parte de las entrevistas que dio en su larga trayectoria. ¿Con qué te quedas de José Agustín? ¿Con qué nos debemos de quedar? Y sobre todo te pediría recomendaciones para los jóvenes, porque en lo que hoy alcancé a revisar de la biografía, de estas entrevistas, él marcó un cambio de época y sobre todo despertó el interés de los jóvenes por la literatura porque empezó a escribir muy joven. Sí, él empieza a escribir prácticamente a los 10, 11 años, sí. Hacía historias ilustradas. Posteriormente empieza a trabajar ya con algunos cuentos, asiste a talleres literarios como el de Arturo Azuela, pero sobre todo su encuentro con Juan José Arriola, con quien trabaja La tumba, que la escribe a los 16 años y la publica a los 20,
hacen que Manuel Carballo lo llame un caso asombroso de precocidad. Con La tumba y con De perfil, José Agustín pone en la literatura mexicana el lenguaje de los jóvenes, los intereses de los jóvenes, un mundo que hasta entonces no había sido explorado en nuestro país. Creo que estos dos libros siguen funcionando como introducción a su obra, que, como bien dices, es muy amplia, sí, abarca muchos géneros, es un polígrafo, porque escribe no solamente narrativa, no solamente novelas, sino también cuento, teatro, cine. Dirige 2 películas, cuando menos, el cortometraje Luz Externa, en el que aborda muchos de sus intereses de estas primeras obras, y una película industrial que es Ya sé quién eres, he estado observando, protagonizada por Angélica María. Su obra se va complejizando y yo creo que es una asignatura pendiente de la crítica, de la academia, revisar la obra y el trabajo tan amplio que realizó José Agustín, que incluye títulos como La ciudades desiertas, Cerca del fuego, y sobre todo su tragicomedia mexicana, que es muy interesante, tiene un tono satírico para revisar la historia no oficial del país. Creo que José Agustín, como tú bien dices, es un grande de la literatura mexicana, cuya ausencia debería de servir para impulsar su lectura y la revisión de todo su trabajo literario. Sí, y si queremos saber más de él, él tiene su propia autobiografía, la logró escribir en vida, El rock de la cárcel, ¿no? Y te preguntaría por qué él se calificaba como un rebelde sin causa, qué lo hacía rebelde desde que empieza a escribir, ¿no? Desde esta primera publicación que escribe a los 16 años, que publica a los 20, ¿qué lo hacía un rebelde, José Luis? Bueno, él decía que al principio fue un rebelde en el sentido de que provoca completamente a una sociedad metida en valores o antivalores como la hipocresía. Él habla abiertamente de su experimentación con las drogas como una manera de autodescubrirse, de lo que se llamaba en los años 70 el viaje interior. Pero también él dice posteriormente, en un texto muy interesante que publicó en Francia, él dejó de ser rebelde para convertirse en un escritor comprometido. Un escritor comprometido con la literatura, con una visión política y social que, sin embargo, nunca hizo que militara en ningún partido. Su más grande valor, desde muy joven, y que conserva hasta el final, fue la libertad. ¿Quién puede aspirar a un valor más grande que el ser libre? Totalmente, José Luis. Pues ahí la tarea, ponernos a leer más de José Agustín como homenaje a esta gran trayectoria que deja en nuestro país como un legado literario, ¿no? Te agradezco muchísimo, José Luis, siempre un lujo platicar contigo. Gracias a ti, Alex. Sí. Buenas noches. Gracias a José Luis Martínez. Pausa, volvemos. Minera Taide, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alex. Hoy con información deportiva y con malas noticias para todos aquellos que estaban emocionados con que pudiera haber otros Juegos Olímpicos en nuestro país, pues el Comité Olímpico Mexicano ya no ve viable la posibilidad de realizar los Juegos Olímpicos del 2036. Marijose Alcalá, titular del COM, habló hoy sobre esta situación y dijo, tras la plática que tuvieron con el Comité Olímpico Internacional, se ve complicado que puedan alzar la mano para hacer sede en su lugar. Podrían proponerse para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que sería un año antes, obviamente totalmente diferente a lo que se había manejado justo el año pasado, sí, no, Alex. El año pasado había una insistencia, sí, ¿no? Y sobre todo por el canciller Marcelo Ebrard, de vamos a promover a México para que sea sede en el 2036. Faltan muchos años, pero parece que ya se están echando para atrás. Dijo que era complicado por las otras sedes. Pues no, compitamos. Creo que México tiene para competir. Se bajan, ¿no? Faltan todavía años. Todavía se podría postular a México, pero ahorita lo ven poco viable. Exactamente, y era el principal apoyo. Me parece que va por ahí el tema, que Marcelo Ebrard obviamente ya no, al menos en este momento, no es candidato a la presidencia. Justo cuando pierde esa posibilidad se le pregunta a Marijose Alcalá si todavía tienen la intención. Ella menciona que sí, que seguirán peleando, pero conforme pasaron los meses,
pues bueno, la situación fue diferente y cambian el discurso. Alex, vamos a escuchar parte de lo que comentó. A ver. Nosotros tuvimos una plática con el Comité Olímpico Internacional, vimos que la competencia está muy dura y entonces estamos dando un giro para ver si podemos tener mejor la propuesta para Juegos Olímpicos de la Juventud, que es donde creo que también tendríamos una gran posibilidad. Bueno, cambia el discurso, te decía, por el tema de Marcelo Ebrard, que obviamente en este momento ya no es, no está en la contienda para la presidencia. Ni en ningún lado, Minelli, en ningún lado está. Efectivamente, Alex. Y bueno, debido a ello, que era el principal impulsor y el que tenía este proyecto junto con María José Alcalá, pues bueno, es como se va cambiando el discurso y hoy se dice no es viable, Alex. Efectivamente, podría haberse mencionado en otro momento, o podría haberse dicho de otra manera, o podría haber luchado, ¿no? En este caso por conseguir la sede, pero bueno, no es así. Falta mucho, pero bueno, ya por lo menos estas palabras nos dicen que no van a volver a levantar la mano. Bien, lo que sí tenemos es Mundial de Fútbol 2026 compartido, ¿no? Con Estados Unidos y con Canadá. Exactamente. Tendremos que ver, obviamente, el Mundial del 2026 con muy pocos partidos en México. Obviamente, recordemos que Estados Unidos es el que tiene más partidos para ese torneo. Y bueno, será el principal evento, ya que, bueno, en dado caso que cambie de opinión María José Alcalá o quien esté en turno, ¿no? En ese momento para competir por los Juegos Olímpicos del 2036, bueno, pudieran quizá pelear, pero por hoy tendremos que hablar del Mundial como el máximo evento que va a realizar en los próximos años justamente nuestro país. Y Alex, rápidamente nada más para, justamente en este evento donde habló María José Alcalá, llegan los patrocinios importantes para los Juegos Olímpicos de este año y justamente la pentatleta Mayan Oliver habló de este tema, Alex, porque esperan que no solo lleguen justo en este momento, ¿no? Que son 6 meses prácticamente antes de los Juegos Olímpicos, sino que realmente, pues bueno, puedan tenerlos durante todo el ciclo olímpico, algo que no sucede, ¿no? Vamos a escucharla. Yo considero que toda empresa, que todo patrocinio pues es bueno, es de gran importancia, ayuda mucho a los deportistas y pues también la parte en donde los deportistas pues nuestro objetivo es entrenar, ¿no? Para mejorar y para dar resultados. Entonces eso pues también nos quita y nos ayuda a quitar un peso de encima y pues a concentrarnos en prepararnos mejor. Así es, ahora sí que la vida de un atleta pues es, a veces el apoyo, como lo menciona usted, pues viene hasta el final, ¿no? Realmente muchos atletas pues se decepcionan, se retiran, se van a lo mejor pues con esta parte como triste en donde pues no tienen como ese apoyo, ¿no? Pues bueno, ahí está, los atletas siguen preparándose, siguen alzando la mano también para este tema de patrocinios. Te digo, sí están llegando afortunadamente para ellos, también para el Comité Olímpico Mexicano, que hoy tuvo un patrocinio importante, ya estamparon la firma y será por los próximos 4 años, así es que en ese sentido, pues buenas noticias. Muy bien, pues que lleguen más patrocinios para nuestros atletas. Gracias, Mine. Buenas noches. Gracias a ustedes por habernos acompañado, los dejo con Carlos Marín. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas.